Y en una de esas conversaciones de madre e hija, decirle, te van a matar. Y recibir como respuesta de una joven de 20 años, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y no ha sido en vano. Esa sangre que se regó en la Argentina está floreciendo. Primero nos enseñó a nosotros llorar una hija muerta porque la asesinaron a Laura después de 9 meses de cautiverio en un centro de los 600 que se crearon en todo el país, un centro de concentración, de secuestro clandestino, cárceles clandestinas. Algunas muy grandes eran regimientos, otras pequeñas eran casas abandonadas. Ella permaneció 9 meses en ese lugar que estaba cerca de nuestra vivienda, pero jamás nos podíamos imaginar que en esos lugares también había secuestrados, torturados y asesinados. Y allá dio a luz su niño porque fue secuestrada embarazada. La dejaron vivir, pero no por caridad ni por compasión. Cuando nos enteramos que estaba viva por mensajes de sobrevivientes que salieron de ese lugar, que compartieron con ella las torturas y los vejámenes, nos alegramos muchísimo con mi esposo y dijimos, está viva, va a volver con su niño. ¿Nos darán el niño para criarlo? Y nada de eso pasó. Mientras tanto yo estaba sola, porque primero desapareció mi marido por 25 días y volvió torturado, desquiciado y contando como loco lo que había vivido y nosotros creyendo que estaba loco, porque es inimaginable los horrores que vio y vivió. Y yo lo busqué a él. Primero aprendí a buscar un desaparecido sola, porque costaba comunicarse con el otro. Por esto que conté, una sociedad educada, burguesa, que seguramente, ¿por qué yo no lo contaba? Porque no quería que me ofendieran diciendo, bueno, pero ¿cómo criaste vos a tu hija? Porque la culpa era de la víctima, porque así lo decía la prensa y así lo decían los dictadores. En soledad, golpeé puertas, en las que pensé que podían darme respuestas, la iglesia. Después nos enteramos que ese obispo de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde vivo, escuchaba las confesiones para sacar información y denunciar. Y denunció a su propia familia. Esa era la iglesia jerárquica de la Argentina. Y lo sigue siendo, porque acá también estamos hablando de perdón. Y allá la iglesia argentina nunca pidió perdón por eso. Estamos esperando todavía, con bastante inocencia, que algún día lo hagan. Porque es un país católico y ellos no representan la iglesia que queremos los católicos, en absoluto. Bueno, Laura tuvo su bebé, pero mientras tanto cuando la buscaba, a la manera que lo hacía, tuve un buen consejo. Hay otras señoras que son madres y son abuelas que están buscando. Estela, ¿por qué no te unes? Así no estás tan sola. Y fue lo que hice ya en el 78, en los primeros meses, algunos meses después del secuestro de Laura. Y desde entonces estoy con ellas, mis compañeras. Mujeres, ¿por qué mujeres? Porque nos preguntan, ¿dónde estaban los abuelos o los padres? Estaban. Pero como supimos que el machismo de estos depredadores era que el hombre era el peligroso y la mujer la tonta, nos dejaron caminar, nos dejaron juntarnos, nos llamaban las locas de Plaza de Mayo, porque era el lugar frente a la Casa de Gobierno donde íbamos a reclamar todos los jueves. Esa es una historia, que se buscó fecha, se buscó momento, se buscó consignas y algo que nos identifique, que es el pañuelo blanco, que es el pañal del nieto, el pañal del hijo. Y ahí empezamos a juntarnos y entre nosotros darnos consejos qué hacer. ¿Y cómo era la plaza la primera vez que yo llegué? Yo como docente, el docente tiene ya un amor al niño, es pacífico, pasivo.
digamos, no estamos en una lucha visible, no estábamos en aquella época, hoy quizás sí. Me costó un montón ir a la plaza, porque dije, ¿qué es lo que voy a encontrar ahí? Pero fui. Me llevaron las más expertas. Les aseguro que era como entrar en una plaza de guerra, porque había tanques, caballos con uniformados, perros y ómnibus para secuestrarnos, llevarnos, corrernos. Temblé como una hoja. Pero me dijeron, no tengas miedo, Estela, caminá, caminá, que no te va a pasar nada. Y hace 35 años que estoy caminando. La plaza de... En esto pongo al hombre en el lugar, en el peor lugar quizá, porque fue el que nos esperaba, el que tomó el lugar nuestro en el hogar, el que se dedicó a los demás hijos, yo tuve 4, el que traía el pan a la casa y no sabía si yo cuando ya salía volvía. Son los mártires, los anónimos, nuestros hombres. Y las mujeres fuimos creciendo por la compañía, por la unidad, por darnos las manos, y cada uno, cuando yo llegué dijeron, qué suerte una maestra para tal trabajo, para las cartas, y aquella primera comisión que formamos, porque decíamos, poco vamos a durar, porque ¿cómo íbamos a imaginar que no iban a volver los hijos, que los nietitos, a ese ajuar que preparamos, ese espacio iba a estar vacío para siempre? Todavía teníamos la inocencia, no sabíamos qué plan, qué proyecto tenía esta dictadura. Y bueno, salí al mundo. Y uno de los primeros países fue España, porque teníamos familias de origen español, nietos con sangre española. Nos recibieron, siempre nos ayudaron, la gente del pueblo, la comprensión de los organismos, Amnesty Internacional, siempre fue solidario apoyo. Y veníamos para que sepa el mundo lo que pasaba. En el Mundial, ayer ustedes han tenido un partido acá, bastante movido. Bueno, pero así son las cosas. Y no pasó nada, por suerte, porque en Argentina por ahí hay cosas feas después de un partido que todavía tenemos que corregir. Allá en el 78 hubo un mundial, que se aprovechó muy bien la dictadura de ese mundial, porque el fervor del pueblo, que le gusta el fútbol, se hace muy nacionalista, y lógicamente se olvidaron de que el que estaba ahí presenciando como jefe de Estado era un dictador. Entonces las contradicciones esas las tuvimos que ir sufriendo, ir moderando, pero vino mucha prensa del exterior y ahí aprovechamos a manifestarle lo que pasaba, aprovechamos a hacer prensa, a contarles, a llevarles pruebas. Mientras tanto, las abuelas, nacemos como abuelas para buscar específicamente a los centenares de niños que fueron robados ya nacidos o nacidos en centros clandestinos de detención. No es que nos separamos de nada, seguimos siendo grupos de afectados, familiares, de desaparecidos y detenidos por razones políticas, madres de Plaza de Mayo, que hay 2 líneas, y las abuelas. Nacen ahora, hace unos años, los hijos, los que quedaron huérfanos, o los nietos que hemos recuperado, para tomar el rol de ser el relevo nuestro el día que no estemos, y además el derecho que les cabe a reclamar como hijos saber de sus padres. Y fuimos abriendo caminos, pero lo bueno fue, en el caso particular mío y en el otras abuelas, pero no en el mío particular, porque a mí me entregaron el cuerpo de Laura el mismo día que la asesinaron, porque yo se lo había pedido a un jerarca de esta dictadura, al que tuve acceso por la vida de Laura, pero me dijo que los mataban a todos.